Buen día, estudiantes del Colegio Portugal. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo escolar, esta vez Ciencias Sociales del grado octavo, donde vamos a hablar del antiguo régimen y la Ilustración. Bueno, colocándonos en contexto, el antiguo régimen es aquel en el cual un soberano, una sola persona, ostentaba todos los poderes. Y en esa situación cabe destacar que lo más representativo de su poder era la economía que manejaba, lógicamente ejerciendo control sobre todas las formas productivas, y la sociedad que se conformaba alrededor suyo, donde había una élite, una clase social privilegiada y los demás, lógicamente, dependientes de las disposiciones de quienes ejercían este tipo de gobierno. Cuando hablamos de la Ilustración nos referimos a un cambio fundamental que estaba representado en ideas nuevas que lógicamente no surgieron de la nada. Tenían como trasfondo una realidad económica que empezó a cambiar. Esa realidad tenía que ver con la acumulación de bienes y de elementos que configuraron un nuevo estatus social, una nueva base de riqueza que antiguamente en el régimen anterior estaba fundamentado en el feudo, la tierra, por eso se llamaba feudalismo. Cuando cambia y se da movilidad social a partir de la riqueza, de la tenencia de un recurso móvil que se podía pasar de mano a mano, que era representado en bienes reales como el oro, la plata. Entonces empezamos a hablar de un nuevo sistema económico que más tarde va a representar lo que hoy en día es el capitalismo. Bueno, en esa referencia, en ese marco, vamos a empezar a analizar lo que siempre les digo, la pregunta de cada ítem de trabajo. Acá vamos a tener 10 ítems y el primero pues nos está hablando del antiguo régimen, en qué consiste y cómo se dio un cambio en las ideas, de manera que en España surgió un régimen liberal. Se dio una formación económica y social donde primaban los modos de producción y las relaciones sociales. Lógicamente, en ese contexto de modos de producción y relaciones sociales era que hablábamos del antiguo régimen con la monarquía y su séquito de fieles servidores que lógicamente también se suplían de los beneficios de la corte real. Entonces, en esa situación termina el texto diciendo acá: en tal sentido, son 3 las características de la sociedad del antiguo régimen, excepto. Entonces, lógicamente vamos a encontrar 3 opciones que corresponden a lo que era ese antiguo régimen y una que no compagina o no cuadra. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es o cuál no es característica del antiguo régimen? Pues fácilmente ustedes al leer podrán encontrar que se está hablando de un sistema político, de un sistema de relaciones sociales, de un sistema político nuevamente. Entonces, en ese sentido podemos decir lo siguiente: excepto, ¿cuál no corresponde al contexto del antiguo régimen? La opción A nos habla de un sistema político presidencialista, donde el pueblo puede elegir a sus representantes a corporaciones públicas. Lógicamente tenemos que mirar el contexto y si lo que estamos diciendo se ajusta a ese contexto para poder determinar la validez de una respuesta. La opción B dice un sistema económico en transición del feudalismo al capitalismo. Dentro de lo que hemos dicho, pues hay relación con el tema, ¿no? El feudalismo es el sistema que se basa en la propiedad de la tierra. A partir de esta se sustentan pues toda la estratificación socioeconómica. El señor feudal era la máxima autoridad en materia de posesión del bien,
a esta persona era que se acudía para tener derecho al cultivo, y de hecho se le pagaba una parte, un excedente de producción, era para el señor feudal, donde lo único que garantizaba este señor era el poder acceder a la tierra, pero sin tener derechos nunca sobre ella. Las relaciones sociales determinadas por la oposición entre la sociedad estamental y una burguesía que no puede acceder al papel de clase dominante que ocupan los estamentos privilegiados. Bueno, cuando hablamos de burguesía estamos hablando de la clase emergente que se dio por la acumulación de la riqueza. ¿Por qué se le llamaba burgués o burgo, o de dónde venía la palabra burgo? El burgo era las residencias de los trabajadores de los señores feudales. Al acumularse en las personas viviendo en torno a los castillos o a las propiedades feudales, se les dio el nombre de burgo. El burgo comenzó a tener un movimiento particular porque eran las personas a las cuales se tenía acceso cuando había paso por ciertos lugares. Entonces las personas residentes cerca a los castillos feudales, a donde no era fácil el ingreso, atendían a los viajeros, y esa atención fue empezando a configurar un sistema de intercambio que es lo que hace que finalmente surja una nueva clase social de comerciantes a quienes se les llama burgueses, y empiezan a acumular riqueza a partir de esa situación de movimiento de población por los caminos, de las caravanas comerciales también. Entonces la necesidad de alojamiento, de alimentación y de distintos elementos para el viaje fue lo que empezó a propiciar ese intercambio comercial que da inicio a la burguesía. Cuando se habla de monarquía absoluta, ¿a qué se refiere? Pues al dominio del rey como persona en quien se concentran todos los poderes. En la segunda pregunta, ¿cuáles son los factores de producción durante el antiguo régimen? Cuando hablamos de factores de producción hay que tener en cuenta todo aquello que interviene directamente en el proceso productivo. No es lo mismo hablar de un factor de producción que una relación. Por ejemplo, ¿dónde hay relaciones de producción? Cuando hablamos del mercado, ahí se establecen una serie de relaciones, pero lógicamente no es un factor como tal, porque los factores inciden directamente. Entonces ahí es donde hablamos, por ejemplo, de la tierra. Es un factor de producción porque es la base de toda la producción, pero también podemos hablar de capital, no propiamente de dinero, porque el dinero es una invención que busca facilitar el intercambio, pero lo que realmente subyace al concepto del dinero es el capital. Y el capital es todo aquello que constituye un bien real de riqueza, de tenencia de algo, ¿sí? Entonces hablamos de bienes de capital en todo aquello que constituye una base de riqueza. Y también podemos hablar de lo que hace lógicamente que los factores de producción sean efectivos y se integren, que es el trabajo, ¿sí? La fuerza productiva. No se puede articular una economía donde no hay fuerza productiva, sin quien trabaje. Es necesario que haya trabajo. Hablar de mercado, de comercio, de mercancías, pues lógicamente es hablar del mismo fenómeno económico, pero en torno a relaciones que se establecen entre las personas que intervienen en esos procesos de intercambio, pero no propiamente como un factor de producción. En la tercera pregunta nos hablan del crecimiento de las ciudades, que lógicamente fue lo que marcó la transición del feudalismo al capitalismo, porque la gente se empezó a desplazar del campo, del feudo, a la ciudad, a la periferia o a los lugares donde era posible buscar un nuevo estilo de vida. Eso hizo lógicamente que las actividades agropecuarias pues siguieran manteniendo un bajo
nivel de rendimiento. Lógicamente la producción agrícola es esencial y fundamental para la supervivencia de la ciudad, pero el nivel de riqueza que se generaba en esa producción era bajísimo porque lógicamente estaba dentro de un sistema económico feudal donde prácticamente lo que se daba era un intercambio de bienes sin acumulación real de ningún tipo de riqueza, que justifica la visión catastrófica del crecimiento poblacional preindustrial. En ese sentido, nos damos cuenta que a medida que se acumula la población en la ciudad, hablamos de una época feudal donde el campo producía, pero lógicamente estaba a expensas de los ciclos naturales, de las enfermedades, de las pestes, de toda situación que se podía presentar, que para el momento no era controlable por mano del hombre. Hoy en día existen técnicas agrícolas, existen insumos, abonos, formas de controlar las plagas. En esa época no. Entonces fácilmente se podía desencadenar un tiempo de hambre promovido por ejemplo, un desastre natural, una etapa prolongada de lluvias o de sequías, hacía que la naturaleza se descompensara y lógicamente venían las consecuencias para la gente que estaba concentrada en las ciudades, que era el hambre, ¿sí? Entonces, cuando preguntamos qué justifica la visión catastrófica del crecimiento poblacional preindustrial, tenemos que empezar a analizar esas situaciones, o sea, de qué manera la tierra es capaz de responder por sí misma a las necesidades del hombre, o como hemos dicho, es necesario adecuarla y tener ciertas técnicas y ciertas maneras de producción en las cuales el hombre pueda tener más control sobre la producción. Para la época en la que estamos hablando, eso no existía, no se podía hablar de un control. Escasamente la agricultura, tal como la desempeñamos de manera rústica, era lo que se conocía, pero técnicas agrícolas para producir más y mejor no existían. En la cuarta, nos están hablando de la forma de comercio, de cómo los comerciantes estaban en gremios o asociaciones gremiales donde controlaban la calidad y también la cantidad de productos. Básicamente estos gremios también facilitaban la vida de los mismos artesanos, de las mismas personas que se dedicaban a ciertas actividades, porque podían buscar recursos o materias primas en grupo, y eso hacía que lógicamente las consiguieran con ventajas comerciales. Si una persona se dedica sola a buscar los recursos que necesita, le va a ser más dispendioso y más difícil. En cambio, en el gremio se facilitaba esa cuestión. El gobernante lógicamente tenía que buscar la garantía de la paz pública, y esa paz pública tenía que ver con el acceso de las personas a los recursos alimentarios y de otro tipo. Y estamos hablando también de que es una época en la cual todavía no existen pesas y medidas, o sea, no hay un acuerdo para el intercambio, cómo establecer un criterio de justicia, que es lógicamente lo que tiene que ver con la paz pública, que la persona no se sienta defraudada en un intercambio comercial. Y ahí es donde surge, lógicamente, con la revolución industrial, viene un crecimiento exponencial de los recursos tecnológicos, donde se empiezan a establecer también sistemas de pesas y medidas para el control de ese intercambio comercial. Habían cosas que estaban controladas desde la misma mentalidad social, por ejemplo, considerar que la usura era un pecado, entonces habían sanciones religiosas en torno a esa situación. Se buscaba limitar el número de intermediarios en las relaciones comerciales, se buscaba evitar la reventa o la especulación. Bueno, y dentro de todas esas medidas termina el texto diciendo: la ventaja de adoptar un sistema de pesas y medidas radica en ¿qué? Entonces la pregunta: ¿qué importancia tiene la adopción de un sistema de pesas y medidas? Entonces, lógicamente, sin ir muy lejos, nosotros nos damos cuenta que
adoptar un sistema de pesas y medidas tiene que ver con las facilidades que se pueden brindar al momento de realizar un intercambio comercial. En la quinta pregunta, sobre el sistema político, hablamos de monarquías autoritarias, donde el dominio lo ejercen a partir de un ejército, en el que muchas veces los hombres eran obligados a participar. Lógicamente, dentro del sistema feudal ya estaban bajo un dominio en el cual el señor feudal tenía todo bajo su control. Los hombres se dedicaban a la defensa y hay conceptos acá extraños, de pronto, como la palabra mesnadas, que eran los hombres armados, hombres que se tenían para la defensa, de donde salen ciertos títulos nobiliarios como el marqués, la persona encargada de las marcas, de controlar los límites del territorio. Las cortes estaban constituidas por representantes de los tres estamentos. ¿Cuáles eran los tres estamentos? La nobleza, el clero y el tercer estado, que era el pueblo. El problema era que el tercer estado no estaba bien representado. Solamente las personas que por disposición del gobernante participaban de estos estamentos eran quienes podían votar y decidir en nombre de todos. Y al no estar bien representado el pueblo, pues lógicamente las inconsistencias y los problemas que se daban era que se gravaba o se obligaba a pagar tributo a las personas en las ciudades sin que alguien abogara por ellos o pusiera condiciones a esa clase de tributos. ¿Qué lograron las nuevas instituciones frente al modelo absolutista? ¿Cuáles fueron esas nuevas instituciones? Pues las que se fueron creando a medida que se fue ganando protagonismo de parte del pueblo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Parlamento, o sea, el lugar donde se puede ir a hablar, fue una de esas instituciones. Si preguntamos qué lograron esas nuevas instituciones frente al modelo absolutista, pues nos damos cuenta que al cambiar las instituciones, al cambiar, por ejemplo, en la cuestión de los tres estados, la parte que tiene que ver con la representación del pueblo, lógicamente se podían exigir más derechos y poner también condiciones a las disposiciones del gobernante. En la sexta, nos hablan nuevamente de que el gobernante tenía todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero para ponerlos en práctica necesitaba de una burocracia, ¿sí? Una burocracia que lógicamente eran personas muy cercanas y dependientes totalmente de la autoridad del monarca. El texto termina diciendo: de la constitución política de los estados del siglo XVI se puede decir que el texto nos está hablando de la conformación de los estados y cómo había como una expectativa de llegar a extender el estado hasta las barreras naturales, los montes, las montañas, mares, ríos, ¿sí? Límites reales. Era la idea de un estado nacionalista, de un estado que se reconocía en un marco natural. Pero eso lógicamente no era posible por la gran competencia de los otros estados. No era un solo estado que estaba buscando ese reconocimiento. Entonces, en esa búsqueda de dominar territorios, era bastante complejo definir los límites de los estados, porque había intervención de múltiples intereses de otros pueblos. Y aunque la expectativa era lograr una frontera natural, y nos dan acá ejemplos como Francia, del Rin a los Pirineos, ¿sí? Era la misión histórica, como a dónde se quería llegar, pero lamentablemente eso no era posible. Entonces, cuando no era posible, lo único que se podía hacer con otros estados era llegar a diálogos que permitieran acuerdos en los cuales se establecieran fronteras imaginarias como las que lógicamente existen hoy en día. En la séptima pregunta, estamos hablando nuevamente de la monarquía absoluta.
Se consideraba que el poder del gobernante venía de Dios y que el gobernante solamente debía justificarse ante los ojos de Dios. Termina el texto diciendo: a esta forma de gobierno es lo que se le conoce como. Entonces acá lo que vamos es a darle nombre a una forma de gobierno donde hay uno solo que manda y tiene un control total sobre la situación. ¿Cómo llamamos a ese sistema de gobierno? En la octava nos siguen hablando del gobernante y de cómo ejercer la justicia cuando no existía un marco legal para ello, ¿sí? Lo único que se conocían eran las costumbres fundamentales del reino, que tampoco eran muy claras, no eran muy nítidas en qué consistían esas costumbres. No había una carta constitucional, por tanto no habían derechos ejercibles ni exigibles. Y eso es lo que tenemos en esta referencia de lo legal. Los privilegios no eran universales, sino diferenciales. Para algunas personas habían privilegios, y eso de acuerdo a su condición individual. Por ejemplo, las personas que pertenecían a la corte tenían sus privilegios garantizados. Pero las personas que pertenecían a una clase social distinta o al pueblo llano, pues lógicamente no contaban con ningún tipo de privilegio, ni reconocimiento, ni derecho. ¿Cuál sería el nombre para un tipo de práctica legislativa en el que no existe una carta constitucional, no existe un marco legal? ¿Cómo lo podemos llamar? Entonces ahí lógicamente hay varios nombres. Tenemos que orientarnos de acuerdo a lo que ya sabemos. Un aspecto acá es que cuando hablamos de derecho positivo son las leyes que se ponen por escrito. A eso es lo que llamamos derecho positivo, al reconocimiento legal de algo. De hecho, legalmente, cuando no se ha prescrito alguna actividad como ilegal o no se ha señalado una ley que oriente un tipo de actividad, pues lo que no está prohibido está permitido, para tenerlo en cuenta. En la novena, también seguimos hablando de la administración de la justicia y se describen una serie de penas, la tortura judicial, por ejemplo, para conseguir confesiones, algo que lógicamente es inhumano e impensable. O sea, ¿quién no va a confesar un delito cuando le prometen dejar de torturarlo para que lo haga? ¿Sí? O que le adelanten la muerte a partir de una confesión forzada, que era lo que podía pasar. Lo que consiguió la Ilustración y la misma revolución ideológica que se dio en el siglo XVII y XVIII fue que se diera una homogenización de las penas. ¿Eso qué quiere decir? Que las penas sean iguales para todos. Se hablaba de penas capitales, acá nombran algunas como la guillotina, el garrote, el fusilamiento, que empezaron a aplicarse ya no por distinción social, sino a todo mundo, a todo el que era señalado de haber cometido un delito, incluso empezando por los mismos gobernantes, como sucedió en la época de la Revolución, cuando los mismos reyes de turno fueron a parar a la guillotina a causa del nuevo régimen que se estaba implantando. Acá la pregunta sería: según la descripción del texto, ¿cuál se supone que era el poder más arbitrario? Bueno, ¿poder en torno a qué? Estamos hablando de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el poder más arbitrario? Pues acá tenemos que tener en cuenta de qué poder se está hablando acá, la forma como se llegó a conocer históricamente esa práctica del poder fue la Inquisición, que en muchos casos se le achaca a la Iglesia el hecho de promoverla. Sin embargo, la Iglesia presentaba los casos y el Estado ejercía las condenas, ¿sí? Siempre ha sido potestad del Estado ejercer las condenas. En ese sentido, pues el señalamiento, aunque fuese en materia religiosa, de alguien, por ejemplo, por prácticas prohibidas como la brujería o hablábamos antes en materia de los negocios, la usura,
todo lo que podía ser señalado públicamente, pues lógicamente lo hacían desde un marco religioso, pero el ejercicio en sí de la condena lo tiene el Estado. En la 10ª, en el siglo XVIII, la variante del absolutismo al despotismo ilustrado, donde la voluntad del rey es la ley, o sea, seguimos en el mismo marco de poder absoluto. Terminamos el texto diciendo: en este sentido podemos decir que el absolutismo sigue vigente en la política actual. ¿Cuándo? Bueno, si nos damos cuenta, la pregunta aquí sería: ¿en qué sentido el absolutismo sigue vigente en la política actual? Es como hacer una lectura hoy en día de esa forma de poder en el cual el dominio era total por parte de un monarca, de una sola persona, ¿sí? Y cuando hablamos de ese poder absoluto, pues acá en las opciones nos van a dar ideas que lógicamente podemos decir sí, es verdadero, si se reeligen los miembros de un mismo partido en periodos consecutivos, si se estigmatiza la participación política. En cada uno vamos a ir encontrando elementos que de pronto vamos a decir es real, o sea, es una forma de seguir ejerciendo el absolutismo. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que para que se mantenga el absolutismo, aunque se dé reconocimiento legal de que todos podemos participar de la política, ese ejercicio no es real, sigue siendo limitado. Solo algunos pueden tener el acceso real al poder, y aunque se hable de derechos al derecho a no estar de acuerdo, al derecho a contradecir, al derecho de ser distinto, diferente, que hoy en día incluso ya se especifican ese tipo de derechos. Aunque haga ese reconocimiento al derecho, no implica que se le esté dando un paso definitivo al ejercicio del poder. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en esa perpetuación del absolutismo. O sea, cómo a pesar de que legalmente hay reconocimiento de grupos que nunca han tenido acceso al poder, ese reconocimiento tampoco les va a garantizar que en algún momento lleguen a ejercer el poder. Bueno, esa ha sido la presentación de esta nueva guía. Espero que saquemos provecho de la lectura y más de la comprensión del texto. Bueno, feliz día, feliz semana para todos.